Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Shaw. Y después de esta hermosa introducción con el tango al venerable Enrique Shaw, seguimos con la charla con Sara Crito de Eiras en la Universidad de Humanidades.
y él veía lo bueno, lo positivo en todos, ¿no? En ellos, por ejemplo, que querían el aguinaldo, siempre estaba buscando lo bueno en lo radicalmente opuesto, ¿no? Las cualidades positivas. Dicen que hacía florecer las cualidades. Más que darle algo nuestro, decía, hacerles dar cuenta lo que ellos tienen, ¿no? Y impulsar su realización de todas las personas, de todos los colaboradores, a los que veía siempre no como ejecutivos, sino como meros ejecutores. Y por eso buscaba ascender al personal, ¿no? Trabajar por el desarrollo de la personalidad de todos. ¿Y vos cómo crees que nace en él este deseo de evangelizar en el ámbito empresarial? Porque no es algo común, o sea... Bueno, él leyendo el manual de Cardenal Barbier, que era Doctrina Social de la Iglesia, que es las actividades cotidianas, vivir de acuerdo a la luz del Evangelio, ¿no? Promover el amor al prójimo en lo que hacemos día a día, ¿no? Esta santidad, este llamado universal a la santidad, que bueno, después seguramente vamos a hablar, ¿no? Que el Papa Francisco dice en la Evangelii Gaudium, ¿no? Que estamos llamados todos a ser santos, ¿no? Entonces él, en su actividad de la empresa, él tenía ya desde muy chico esa vocación, ¿no? De organización, le gustaba organizar a la gente, ya en la Marina se notaba eso, ¿no? Cómo los superiores lo calificaban, cómo se preocupaba del subordinado, de que se mejore, ¿no? Y también al convertirse, ¿no? Esta conversión que él llama su primera conversión, él ve, ¿no? Esa posibilidad de elevar, ¿no? Todas las actividades cotidianas, de darle gloria a Dios en ellas, ¿no? Es como que él buscaba ser santo, bueno, en lo que un laico puede ser santo, y buscaba mejorar las condiciones de los trabajadores, que no solamente, bueno, vivan dignamente, ¿no? Que buscan vivir de acuerdo a todas sus finalidades, no solamente, digamos, físicas, sino también social, cultural y espiritual, ¿no? Trascendente. Él veía a la persona como el centro, ¿no? de la empresa, y por eso defendía su personal. En 1959 hubo una falta de pedidos de un 30%, una merma de pedidos de las farmacéuticas y de otras embotelladoras. Y Enrique mandó una circular sobre la desocupación, donde decía que la desocupación, antes que un mal económico, es un mal moral, ¿no? Por el conjunto de sufrimientos que acarrea a la persona y a su familia. Y decía que el trabajo es una realidad ordenada por Dios, ¿no? En la Biblia, el mandato bíblico de dominar la tierra, y muy querida por Cristo, ¿no? Que Jesús 30 años estuvo trabajando, ¿no? Y ahí de la Virgen María nos enseña la paciencia, ¿no? Hasta que llegó la vida pública, ¿no? De Jesús. Y Enrique decía, bueno, en esta época de 1959 mandó a los capataces a ocupar el personal excedente en tareas útiles para la compañía. Y se mejoró la infraestructura de la empresa, hubo una revaluación, y cuando repuntaron los pedidos tenían a los obreros calificados del vidrio dentro de la compañía, no se habían pagado indemnizaciones, y por más que al principio había generado una bronca entre sus compañeros directivos, luego los felicitaron, ¿no? Él amaba a los obreros, ¿no? Descubriendo en ellos capacidades insospechadas, y decía que tienen que sentir que son amados, ¿no? Él decía que nos están prestando sus talentos, ¿no? Había que hacerlos fructificar a esos talentos. Él veía en la productividad el claro ejemplo de las parábolas de los talentos, ¿no? De hacerlos fructificar, más que mejor organización de las máquinas o disminuir costos. No era lo mismo que disminuir gente, para nada. De hecho, ya al final de su vida, cuando tenía un cáncer muy avanzado, en 1961, la accionista mayoritaria de la compañía de las queserías de Goros era la Corning Glass, y mandó a despedir un grupo de 1.200 trabajadores. Y Enrique viajó a Estados Unidos diciendo que si se despedía uno solo de ellos, él renunciaba, y mostró los balances con resultados positivos, ¿no? Con las ganancias razonables auditados por Price. Entonces los americanos decidieron comprar nuevas máquinas, poner el dinero para mandar las máquinas que ellos producían y no despedir a los trabajadores. Y uno de esos obreros que iba a quedar desocupados era el padre de Liliana Porfiri, que es una mujer que se dedica a la cultura de Metzatei y que hoy agradece, ¿no? Esa defensa de su personal que hizo Enrique, pues gracias a ella nació en una familia con estabilidad económica y pudo educarse
pues en ese año en que ella nació, su papá decía que iba a quedar desocupado y que nació con un pan bajo el brazo, ¿no? Y agradeció haciendo varias actividades, por ejemplo, hasta una exposición en el Congreso Nacional el año pasado, mostrando a Enrique, ¿no? Que ahora hay una ley de la comunidad empresarial el día de fallecimiento de Enrique Yo, ¿no? Por esta centralidad que él veía, ¿no? De las personas antes que las riquezas, ¿no? La primacía, como decía San Juan Pablo II, ¿no? La primacía del amor antes que la primacía del dinero, ¿no? Por supuesto que no hay ninguna fórmula mágica que permita a una empresa sobrevivir sin ganancias, ¿no? Son necesarias, la misma circular de desocupación decía que hay que producir a costos que permitan vender los productos, ¿no? Y ser competitivos, ¿no? Y que al que no quiera trabajar, por supuesto que no esté, ponía también sus límites, ¿no? Había habido una vez una denuncia de una sindicalista que era falsa, de homicidio, bueno, y ahí él, por supuesto, ante esas situaciones ponía, digamos, límites, ¿no? También... Creo que la formación militar lo debe haber ayudado también en ese aspecto, ¿no es cierto? Sí, un momento también había un médico visitador que fue a visitar a una obrera y le dijo que si le aceptaba tomar el té con ella, le daba una semana más de licencia. Entonces Enrique se enteró y fue a verlo al médico, le dijo, ¿usted le dijo esto a esta empleada? Si era un chiste, dice el médico, usted no está para su función es decir chistes, se lleva las cosas, le liquidan lo que deben y se va. Era muy firme, digamos, no es que tenía, digamos, dejaba pasar cualquier cosa, no permitía ningún abuso, ¿no? Y podemos hablar ya de un ejemplo de empresario con todas las letras y también de ciudadano, ¿no es cierto? A la realidad de hoy, al empresario de hoy, al ciudadano de hoy, ¿cómo puede inspirarlo? ¿Qué te parece? Y bueno, la verdad que él nos muestra esa vocación, ¿no? Ese propósito que él se hizo de ser santo, ¿no? Uno de sus hijos, uno de mis tíos que es sacerdote, dice que lo que más evoca de su papá era santidad y cariño, ¿no? Ese cariño que hizo que fuera tan querido, ¿no? Cuando se estaba muriendo de cáncer necesitó sangre para las intervenciones quirúrgicas que tuvo que padecer, porque se le hizo metástasis en los pulmones, y más de 260 trabajadores fueron a donar sangre. Él fue a agradecerles a estos obreros esa vida que le habían donado, que cómo agradecerles esto que le habían dado, que estaba feliz que corría esta sangre obrera por sus venas, y a quienes siempre había considerado como ejecutivos y no como meros ejecutores, ¿no? Él daba lugar a la iniciativa, al inventor de ideas, ¿no? Buscaba la plena realización, el pleno desarrollo en la personalidad de cada uno de sus colaboradores. Por eso no le gustaba para nada la expresión mano de obra del personal, ¿no? Que ahora ya está pasada de moda, ¿no? Y él predicaba con el ejemplo, ¿no? Era muy coherente entre su fe, entre lo que creía, entre esta búsqueda de la santidad y lo que hacía, ¿no? Unía esos deseos, esos propósitos a la acción. Él consideraba que hay mucho para hacer, aunque no parezca en nuestro país, y la gente en ese momento se quejaba, y él decía, bienaventurada es nuestra patria, porque en ella se puede llegar a ser santo. Y él buscaba vivir la ley del amor en dos aspectos, no solamente en querer y que los demás se sientan amados, sino en sacarse los vicios y defectos que a los demás le impiden a uno quererlo, ¿no? Estaba muy pendiente en ser amable. Hay muchos colaboradores, algunos fallecieron ahora con esta pandemia, ¿no? Como Adelino Mier, que dice, ¿no? Que él era muy amable, ¿no? Que siempre estaba atento, que siempre preguntaba por las cosas a los demás como una persona cercana a la familia. Siempre tenía como, si había alguna injusticia, escuchaba, tenía como el Espíritu Santo metido en la cabeza y en las reuniones sobre todo escuchaba, anotaba algún pedido, sus libretitas que siempre llevaba consigo, y sabía la gente que se iba a solucionar. Por ejemplo, esta Adelina se quedó embarazada y no le subieron el sueldo y le contó a Enrique, entonces Enrique no solamente le
hizo que le subiera el sueldo que le alcanzaba para pagar el alquiler, la luz, el gas, dice, para todos, sino que también le dijo hacer los trámites para la caja de maternidad, a ver cómo te va. Enrique fue uno de los autores de la ley de asignaciones familiares, y cuando Adriana le contó lo poco que había cobrado, dijo, bueno, hizo las funciones, ¿no? Enrique daba también, ayudaba cuando había cualquier tipo de necesidad, estaba muy atento. Uno que quería visitar a su madre, iba a vender el auto, Enrique dijo, no lo vendan, vaya a capacitarse a Europa, y después la visita a su madre en Italia, y bueno, que no la veía hace muchísimos años, y eso generaba un compromiso, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Y siempre creando un clima de alegría, ¿no? En el trabajo. Él ya desde la Marina había visto que dos buques similares con alguien al mando de buen humor y otro de mal humor, cambiaba todo el clima del barco, ¿no? Esa necesidad de un buen ambiente de trabajo, ¿no? Por eso se esforzaba en ser cada vez más simpático, ¿no? Además de, por supuesto, de producir la mayor cantidad de bienes a mejores costos, más accesibles, para que más gente, ¿no? Pueda disfrutar en ese momento se estaban extendiendo los productos de vidrio en vez del latón, y luego, antes de fallecer, también propuso la reanudación de la producción de plástico, que estaba, digamos, empezando aquí en Argentina. Siempre estaba muy pendiente, ¿no? De extender la propiedad privada, porque nadie está bien en una sociedad donde muchos estamos mal, ¿no? Qué lindo lo que decís, en el sentido sobre todo como que hoy en día quizás el empresario tiene más la mirada en el cliente que en sus propios trabajadores, ¿no es cierto? La verdad que en eso un verdadero ejemplo y un adelantado en la época y aplicador, ¿no es cierto?, de la doctrina social de la Iglesia con todas las letras. ¿Cuál crees vos que es el legado para los líderes empresariales hoy y para los líderes en general también? Y bueno, esto de santidad y cariño y estos deberes, ¿no? Que él destacaba, ¿no? De servicio, de progreso técnico y de ascensión humana principalmente. Buscar, ¿no? El servir al otro. Este es el mandamiento del amor, el evangelio del amor de la Iglesia Católica, en definitiva, ¿no? Esta búsqueda de la santidad a la cual estamos todos llamados por esta Evangelii Gaudium, que ahora cumple 10 años, del Papa Francisco. Una cosa que me sorprendió de esta encíclica es que cita un propósito que Enrique se había hecho, de estimar a los demás como superiores o al menos tenerles benevolencia. Yo cuando leí este propósito de Enrique me hizo ruido, como dije, qué difícil estimar a todo otro como superior. Enrique veía en todos los demás algo bueno, ¿no? Él lo veía lo positivo en el otro y un posible a quien facilitar su realización, ¿no? Y después, bueno, en Evangelii Gaudium se cita la carta de San Pablo a los filipenses, que dice estimar a los demás como superiores. Esto Enrique lo vivía, ¿no? Todos dicen que no tenía prejuicios, que conversaba con todos, que no se quería superior, que no era soberbio. Muchos testigos dicen lo mismo, ¿no? Que se paraba a saludar, a escuchar a todos los otros con sus problemas, y siempre reaccionando con paz. Ahí hay una cosa muy linda que dice Esteban Boca, ¿no? Que cuando él llegaba comenzaba la paz. Si estaban peleados, Enrique escuchaba a uno o a otro y comenzaba la paz. Hay otra mujer también que dice que con su mirada, si tenía algún problema, ya sentía que estaba segura, ¿no? Que Dios le iba a ayudar. Generaba, ¿no? Esa paz. Él buscaba, ¿no? Favorecer la unidad, y decía que reaccionar con paz cuando que tal vez que nos traigan un problema más nos irrita, él buscaba, ¿no? Dar esa paz que él también recibía en la Eucaristía, ¿no? Esa unión. Decía que en la Eucaristía se derriban todas las barreras, que bueno, que Enrique en definitiva había derribado, como decía mi abuela, había derribado el muro entre los trabajadores y los dirigentes, ¿no? En sí vivió de una manera heroica, ¿no es cierto?, las virtudes cotidianas. Es una realidad. Claro, fue declarado venerable en el año 2021 por el Papa Francisco. Eso es que se decretó que vivió todas las virtudes en grado heroico. Tal cual, las cardinales, hay algo muy lindo, que
virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad, él consideraba que eran las virtudes cardinales del matrimonio. Yo me acuerdo cuando leí, dije, ay, Enrique se habrá confundido. Y el sacerdote me decía, no, mira qué lindo, toma las virtudes teologales y él dice que son las más importantes en el matrimonio, ¿no? Esa fe, esa confianza entre los cónyuges, esa caridad, ¿no? Ese amor mutuo, ese entregarse. Enrique decía que las imperfecciones de los cónyuges son una ocasión para demostrarse el amor. Abuela decía que se había hecho santo por aguantarla a ella, ¿no? Y ya desde muy joven le propuso a abuela, ¿no? Hacerse felices mutuamente. A abuela le encantó esa idea, ¿no? Esa búsqueda de la felicidad mutua por la cual no iban a tener peleas. Y de hecho le pregunté a mis tíos, ¿no? Si recordaban haberlos visto pelear, y ninguno recuerda haberlos visto peleándose. Así que fueron un verdadero ejemplo. Él trataba de vivir estos propósitos, ¿no? No es que quedaban en la libretita anotados como Su matrimonio sin también. aplicación. Qué lindo. Y todo esto que nos contaste en este contexto, me gustaría que hagas una reflexión final. ¿Qué reflexión final se te ocurre relacionado con esto tan hermoso que nos has contado de la vida de tu abuelo? Bueno, la verdad que el Papa Francisco es una bendición que tenemos los argentinos, que él que estuvo acá viviendo, que ve nuestras pobrezas, nuestra realidad, nuestras vías de desarrollo, digamos, la verdad que es un lujo, una bendición enorme, ¿no? Tenerlo al Papa Francisco como un Papa argentino, ¿no? Como te decía recién la Evangelium Gaudium, todas sus encíclicas, ¿no? Laudato Si, la Fratelli Tutti. Bueno, Enrique, por ejemplo, en un momento se paraba un linchera en la puerta de la compañía y Enrique paraba la reunión que tenía, iba a buscarlo, le agarraba a su esposa, lo subía a su auto y lo llevaba a un hogar, ¿no? Y esto cada vez que aparecía, entonces la secretaria una vez enojada dice, ¿pero por qué hace eso? Y Enrique le contestó, y puede ser Jesús que está pasando por la tierra y además es mi hermano, ¿no? Él consideraba como hermano a cualquier otro, ¿no? Y esta, bueno, también esta insistencia, ¿no? Del Papa en el Evangelio Gaudium del llamado universal a la santidad, que todos estamos, ¿no? Llamados a la santidad, a ser santos. Habla de los santos de la puerta al lado, ¿no? Como algo muy natural, ¿no? Que hay muchos santos que van a ser millones, ¿no? En los nuevos cielos y la nueva tierra. Y Enrique también consideraba, como dice el Evangelio Gaudium, cualquier sufrimiento como una bendición, como una medalla de la Virgen, como decía, ¿no? Siempre veía una ocasión para ofrecer a mi mamá, a sus hermanitos, les decía, ¿no? Si algo les dolía, que lo ofreciera, ¿no? Y era muy inclusivo, Enrique. Por ejemplo, dicen que en la empresa incluía a todos, ¿no? También los domingos que iban a la quinta de su suegro, invitaba a todos los chicos del barrio a bañarse en la pileta, ¿no? Y alguna vez que querían que no entre alguno, el quintero, y él decía, no, incluía a todos, los hacía jugar algún partido de fútbol, organizaba con copas los domingos. Y en una de las cartas de novio le pone a abuela, ¿no? Que él consideraba que la democracia era el mejor sistema para digamos, la política, ¿no? Que el sistema de gobierno, ¿no? Porque generaba una igualdad de oportunidades. Tenía 20 años cuando decía eso, ¿no? Wow. Por supuesto con toda, decía que se necesitaba gente con fuerza de carácter suficiente, ¿no? Y rezaba todos los días, decía que rezar por los gobernantes es una de las pocas cosas de orden social que directamente piden las Sagradas Escrituras. En cada programa vamos conociendo un poco más sobre la vida del venerable Enrique Yo. Realmente muy grato escuchar toda la historia que nos va revelando su nieta, Sara Crito de Eiras. Nosotros llegamos ya al final del programa. Nos encontramos la próxima semana en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.